Tailandia es una tierra de cultura, vibrantes paisajes imponentes y historia rica. Con su gente humilde y simpática, es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, conocido como un paraíso por los occidentales y con razón. Su diversidad es suficiente para atraer a cualquiera, con sus montañas y senderos majestuosos al norte y su historia en sus bulliciosas ciudades y sus playas serenas e islas al sur, hay algo para interesar a todos. Es un país que despierta todos los sentidos, donde te esperan animales exóticos, comida tentadora y un mundo ajeno al que ya conocemos. Ven conmigo mientras exploramos este rincón del mundo donde ni las palabras ni las imágenes son suficientes para describir su encanto. Una de las características más atractivas de Tailandia es su cultura, un crisol con influencia de las culturas circundantes del país. La gente tailandesa dicen viene de China y Vietnam, pero gran parte de su cultura se adaptó de la India, Camboya y China. Se suma a eso un trozo del occidente. En un buen ejemplo de sincretismo invitado, incluso su celebrada religión budismo fue incorporado a su propia cultura de la India. A pesar de esto, Tailandia ha logrado poner los cimientos de su propia cultura y historia y crear su propia identidad de los pedazos heredados. El nombre del país significa tierra de los libres, ya que la palabra Thai, que se deriva de la etnia Thai, significa libre. Adaptaron el nombre Thai en 1238 tras su liberación de sus opresores, los Jemeres. El país cambió su nombre de Siam a Tailandia tan recientemente como 1949 para subrayar su independencia y recalcar su identidad. La historia de Siam se remonta a milenios antes de la llegada de los Thai. No se sabe mucho sobre el país antes del establecimiento de la ciudad Sukhothai en 1238, y arqueólogos especulan que Tailandia puede haber sido una de las primeras sociedades agrarias del mundo y quizás el lugar donde se cultivaron el primer cultivo de arroz. Los inmigrantes de la etnia Thai empezaron a migrar al territorio que conocemos como Tailandia hace unos 1000 años y se quedaron bajo el dominio de los ya mencionados Jemeres. Fue después de su liberación que gran parte de su cultura comenzó a formarse, incluyendo su lengua y religiones. Este periodo se conoce como el periodo de Sukhothai y es considerado por muchos como la era dorada del país. Después de cientos de años, varias capitales y una invasión de los birmanos, se estableció un nuevo centro administrativo que se llamaba Thonburi. Ahí el primer miembro de la dinastía Chakri asumió el trono y desde entonces han reinado como reyes sobre Tailandia. El primer rey Rama trasladaría la capital de Thonburi a Bangkok, una ciudad cuyo nombre, cuando dicho en completo, es uno de los nombres más largos de cualquier ciudad del mundo. Hasta la fecha, Bangkok sigue siendo la capital. Hoy en día estamos al rey Diez, quien es el líder del estado, aunque la gobernación se lleva a cabo por un sistema parlamentario. Aún así, la monarquía mantiene significante autoridad cultural y es arraigado en la cultura tailandesa. Según arqueólogos, los primeros habitantes se sentaron en Tailandia hace 40.000 años y encontraron artefactos que se remontan al año 1495 AD. Revelaron que los primeros habitantes podrían haber cultivado arroz alrededor del año 1500 AC. Los descubrimientos prueban que Tailandia es una de las comunidades agrícolas más antiguas del mundo. Se suma a eso descubrimientos de herramientas de bronce y cobre que revelan que Tailandia podría haber tenido una de las industrias metalúrgicas más avanzadas de la época.
Igual que a otras civilizaciones, cuando descubrieron restos humanos, vieron que habían enterrado sus fallecidos con objetos artesanales, lo que indica una cercanía con objetos materiales y nos da un indicio de sus prácticas funerarias y sus rituales. Realizaron pruebas de isótopos que llevaron a entender que la Tailandia prehistoria tuvo un sistema matrilocal, un sistema en el que la pareja vivía con los padres de la esposa. Esto se sabe porque los hombres tuvieron una dieta más variada que las mujeres. Los hombres se emparentaban con las mujeres en sociedades agrarias, lo que indica que esas mujeres tenían poder relativo y un estatus elevado. En 1238 se conocía Tailandia como Siam y la primera capital de Siam se llamaba Sukhothai. La capital era una ciudad Khmer y el imperio Khmer era un sistema político que algunos consideran equivalente al imperio romano en el sureste asiático. Sukhothai, que se sitúa en el noreste del país, se conoce por sus presas, canales, embalses y otras hazañas de ingeniería. Este impresionante sistema permitió que se evitaran sequías e inundaciones. Tras de la derrota de los Khmeres, los Thai pasaron a llamarse Thai con H y fundaron el reino de Sukhothai. La palabra Thai se eligió para distinguirse a los demás grupos etnos y después de un poco de secretismo y asimilación, la ciudad de Sukhothai ya pertenecía a los Thai y la ciudad sigue siendo una ubicación de significancia histórica con sus ruinas y construcciones que todavía se pueden visitar hasta la actualidad. Con tiempo, Sukhothai fue absorbida por Ayutthaya, más tarde la capital. Ahí se centralizó el poder político y se crearon departamentos gobernados por los trabajadores. Los trabajadores fueron elegidos por el rey para mantener sus propios intereses y reforzar su poder administrativo. Había un sistema de jerarquía en el que los rangos se asignaban en función de la cantidad de tierra que se poseen. Había dentro de este sistema realeza, nobleza y plebeyos. Y dentro de la división de plebeyos habían esclavos y libres. La movilidad social existía a través del matrimonio si alguien consiguió casarse con otra persona de una clase superior. Tailandia es el único país en el sur asiático que no ha sido colonizado por un potente europeo. De hecho, los europeos nunca representó una amenaza para los Thai. Tampoco en la época de Ayutthaya ninguno de sus vecinos logró conquistarla, aparte de uno, Birmania. La dinastía de Tungo fue una poderosa amenaza a Tailandia. En ese momento, Siam, que seguía expandiéndose a través del sudeste asiático, y Tailandia no se salvó de sus garras. Ayutthaya cayó en sus manos en 1569. Durante esta época, muchos habitantes de Siam fueron deportados como esclavos mientras su ciudad fue saqueada. No sería un video de Ben con Ben sin una historia de revolución. Y esta se trata de un tal Naresuan. El rey Naresuan es uno de los protagonistas más celebrados en Tailandia. Conocido por su destreza militar, liderazgo y pensamiento estratégico en la batalla, consiguió liberar Siam de los birmanos. Bajo él, Siam volvió a prosperar. Según la leyenda divertida, Naresuan desafió al príncipe de la corona de Burma a una pelea a espalda de elefantes. Los dos montaron sus elefantes bélicos y se enfrentaron mano a mano. En frente de los soldados del príncipe, Naresuan consiguió dar el golpe final que mató al príncipe, cuya muerte provocó a sus militares a retirarse. Esta victoria fue un punto de reflexión para la situación de Siam.
En ese momento, su independencia fue asegurada. Después de un periodo de paz relativa de aproximadamente 200 años, una guerra estalló entre 1765 y 1767. En esta batalla cayó por fin el reino de Ayutthaya. Casi todo el arte y los registros fueron quemados en lo que fue el desenlace de una gran época, y este acto simbolizó el fin de la era Ayutthaya, dando paso a la época de Thonburi. Tras la caída del reino de Ayutthaya en 1777, Tailandia entró en un periodo de transición. La devastación causada por los birmanos dejó al país en busca de un nuevo centro de poder. Fue entonces cuando la ciudad de Thonburi emergió como la nueva capital bajo el liderazgo del general Thaksin, quien más tarde se convertiría en el rey. Thonburi se encontraba estratégicamente ubicada a las orillas del río Chao Phraya, lo que le otorgaba ventajas tanto comerciales como defensivas. Aunque este periodo fue relativamente corto, apenas 15 años, Thonburi jugó un papel crucial en la reconstrucción y unificación del país tras el caos dejado por la invasión birmana. Durante este tiempo, el rey Thaksin trabajó incansablemente para establecer Tailandia, pero su reino terminó abruptamente en 1782 cuando fue depuesto. Con la caída de Thaksin, el primer monarca de la dinastía Chakri, el rey Rama I trasladó la capital a un lugar más adecuado para el crecimiento y la defensa. Así nació Bangkok, conocida localmente como Krop Thep Maha Nakhon. Este nombre, cuando dicho en su totalidad, que se traduce como Ciudad de los Ángeles, es el nombre más largo del mundo, pero para nosotros simplemente es Bangkok. Fundada en 1782, Bangkok fue diseñada para ser el corazón político, económico y cultural de Tailandia. Desde sus humildes comienzos, ha crecido hasta convertirse en una de las metrópolis más vibrantes y caóticas del mundo. El gran palacio, construido por Rama I, se convirtió en un símbolo de la nueva era. La ciudad floreció bajo el sistema de gobierno de la dinastía Chakri. Hoy en día, Bangkok es una mezcla fascinante de tradición y modernidad. Por un lado, conserva su riqueza cultural en sus templos antiguos como Wat Arun, mientras por otro despliega un horizonte de rascacielos y una vida nocturna que no tiene comparación. Es un lugar donde lo antiguo y nuevo coexisten en armonía, reflejando la resiliencia y adaptabilidad del pueblo tailandés. Con el rey Rama X en el trono y un sistema parlamentario que se gestiona el día a día del gobierno, Bangkok sigue siendo el epicentro de Tailandia. Es una ciudad que representa no solo el pasado glorioso de la nación, sino también su futuro prometedor.